Ya advertíamos, vamos a hablar con el doctor Senencaba, y yo le hice la primera pregunta en el aire porque ayer estábamos hablando con una de las responsables del Servicio Nacional de Salud y ella decía, a propósito del paso del huracán Irma por la costa norte dominicana, que el Servicio Nacional de Salud había habilitado todos los hospitales para prepararse para estas circunstancias. Y como el doctor Senencaba es un médico en ejercicio que trabaja en el hospital público más importante de la capital, que es el Moscoso Puello, y el que más gente atiende, sería bueno saber qué cambió en el Moscoso Puello a propósito del huracán Irma. Bueno, posiblemente cambió para mal, porque antes del huracán usted iba al hospital Moscoso Puello y parece que allí habían tirado la de hidrógeno que explotó el coreano. La bomba de hidrógeno. El Moscoso Puello está virtualmente desmantelado. Allí se está trabajando con muchísimas dificultades. Yo ayer pasé raudamente por allá. No hay nada, absolutamente nada, que no sea quienes deben estar allí, los protagonistas de siempre, que son los médicos. Todo lo que usted vio que se hizo, como acontece casi siempre, fue espaviento mediático. Nada en sentido real para mejorar las atenciones. De hecho, este gobierno ha mantenido a la salud de los dominicanos proveyéndole una cantidad de recursos muy exigua. El mismo presupuesto que se está cosiendo para aplicarse el año que viene es un presupuesto en donde apenas se le aumentan 8.000 millones de pesos a la salud, es decir, serían unos 83.800 millones de pesos, 8.000 millones más, para una cantidad de problemas crecientes que no terminan de resolverse. Esta situación se une a lo que todos conocemos, de cerca de 50 y tantos hospitales, 55, porque se entregó la maternidad de Lomina, aunque inconclusa. De las 172 grandes estructuras, hospitales generales, aproximadamente el gobierno intervino 112. De esos 112, 56, hoy 55, eran grandes hospitales que están trabajando en condiciones de un desmantelamiento virtual. En esas circunstancias, ¿qué podía hacer el gobierno? Nada, porque todo lo que ha hecho desde hace 3 años ha sido en contra de la salud asistencial. Y si vamos a hablar de lo que es la salud preventiva, en casi 20 años de seguridad social, no, en 17 años de seguridad social, de 5.000 centros de atención primaria que se necesitan, apenas tenemos unos 1.700. Es decir, que estamos muy por debajo de las expectativas en todo lo que tiene que ver con la situación de salud. Lo que hizo el gobierno ayer, bueno, nada, espaviento, bulto, allante y movimiento, como siempre. Y tenemos una prensa muy proclive a difundir ese tipo de cosas. Yo no creo que vaya a cambiar nada. Ahora, yo sí creo que hay que estar muy ojo avisor para las semanas que vienen, porque cada vez que acontecen estos fenómenos atmosféricos, los dominicanos somos impactados por los llamados ángeles, los 4 ángeles del apocalipsis: leptospiras, conjuntivitis, dengue y cólera. Y usted verá cómo comenzarán a llenarse las unidades de cuidado intensivo de casos a Nieves. Siempre le mando hasta fotografía. Mira, Nieves, todo está lleno de cabo a rabo. 5 casos de leptospira en 5 camas que tiene la unidad intensiva. Eso es cada vez que hay estos aguaceros. Esa parte, y es tan importante, sí, que no debe pasarse así de forma rápida. Ahora vienen las enfermedades tropicales, sí, señor, que ocurren después de estos fenómenos. Nosotros sabemos que eso va a ocurrir. ¿Qué se hace en el modelo de salud dominicano para anticiparse a la leptospirosis, al dengue, al cólera, a la conjuntivitis y al Zika, que también... Todos son enfermedades de carácter... prevenible, perfectamente. O sea, a los cubanos le ocurre también... Por Dios, no. Y a los costarricenses, pero no le golpea como nosotros. Mi hija acaba de retornar de Cuba y le digo, ¿y qué estuvieran haciendo ya, papi? Todito estuviéramos fuera. Desde 1 o 2 semanas antes, removiendo tietos con la gente, orientándole, dándole instructivos. ¿Estaba estudiando medicina? Sí, ella la terminó ahora. Pero tú te vas a Costa Rica y también implementas el mismo modelo. Es lo mismo. Pero ¿qué dice Rijo, por ejemplo? El profesor José Rijo Presbó.
de esos planes de contingencia que debió haberse aplicado $1 milloncito de pesos, que estamos muy por debajo. Es el 10% del presupuesto en salud que debe de aplicarse en prevenir. Aquí, $1 milloncito. Y solamente habían erogado, devengado apenas 100,000 pesos. Para prevención, 100,000 pesos. Para la contingencia. Para contingencia, pero eso es gasolina. Yo creo que ni gasolina. Esa es la gasolina de 20 jipetas. Sí. Hasta la semana pasada, creo que habían fallecido 41 personas en de leptospirosis. Sí. Altagracia. Pero eso es un subregistro, Nieves. Tú lo sabes, que aquí hay un subregistro de más de un 50%. En el caso de un hospital grande, como el Mocoso Puello, que es el único hospital de pobres que tiene la zona norte de la capital, digo de pobre porque el Morgan... Sí, porque el Morgan lo desmantelaron y no se sabe cuándo, y posiblemente lo inauguren semiprivatizado o descentralizado, como a ellos les gusta llamarle. Pero el Morgan apunta que va a ser un gran hospital, una torre... Sí, posiblemente. Yo creo que a la luz de la ley 123-15 va a ser una gran torre, pero una torre descentralizada y de autogestión. Y nosotros tenemos muy mala experiencia con la autogestión. En primer lugar se privatizan y lo quiebran. Porque el NEI área está quebrado y lo sabemos. El NEI área debe más de 300. No, está quebrado. El director de allí, el neurocirujano Amaury, se me olvidó el apellido, García, ha tenido que retirar una serie de servicios, cancelar una gran cantidad de personas, porque el hospital está económicamente... Pero lo mismo acontece con el Marcelino Vélez. Bueno, ese tiene una... El otro, el Calventi, la senadora del distrito que te he escuchado a ti, Altagracia, tiene ahí todo un batallón de botelludos de casi 100 personas cobrando cheques. ¿Ese hospital es irrecuperable en ese modelo? No, que ese modelo no ha funcionado en ningún lado. Vayan, en Colombia le llaman las GPS y no sé cómo le llaman en Chile. No han funcionado, toda vez que los políticos han hecho de eso un verdadero mercado persa. Lo que yo no entiendo, si el hospital está fuera del sistema del Servicio Nacional de Salud para una cosa, no puede estar fuera del Servicio de Salud para la otra. ¿Cómo es que la senadora del distrito o cualquiera nombra gente en un hospital como el Vinicio Calventi? Aquí vino el director del Calventi y varios médicos del Calventi. Y los médicos, ¿qué me dicen los médicos? De 6 quirófanos el Calventi funciona. Está quebrado. El hospital está quebrado, el NEI Ariel Lora está quebrado, el Marcelino Vélez está quebrado. ¿Cómo es que los políticos siguen nombrando gente y para nombrar hay cuarto? Porque el Estado se ve aquí como un gran mercado persa. Las instituciones solamente funcionan en el papel. Solamente funcionan en el papel. En la realidad lo que menos importa aquí es la población. ¿Cuál sería una propuesta viable de intervención en los grandes hospitales de la capital? Mira, en primer lugar, el gobierno destinó en principio 538 millones para repararlo. Hasta este año, hasta julio, yo estaba leyendo un documento precisamente de Rijo Prevo, apenas había erogado 38,000 millones. 38,000. 38,000 millones. 38,000 oye, no es ni remota. 38,000 no, tiene que ser menos. 38,000 millones es mucho dinero. O 38 millones, por favor, escúchame. 38 millones. Eran 535 y erogó 38 millones para repararlos. ¿Cuáles han reparado? Solamente la maternidad de Lomina, que la hicieron de manera parcial, porque todavía el hospital, pero todavía hace un mes y pico, el colegio médico denunciaban la muerte de 14 niños en la maternidad de la Altagracia. Bueno, la maternidad de la Altagracia está en reparación hace 4 años también. Casi todo, el Cabral Ibáez y todo. Está limitada por la mitad. O sea, mira, Puerto Plata le dio duro el huracán en términos de daños materiales, pero ¿cómo se hubiera hecho esa población con el hospital Limardo desmantelar? Uno de los hospitales que está mayormente impactado por este huracán batatero que fue el PLD con los hospitales, fue el hospital Limardo. ¿Cómo van a enfrentar la contingencia que viene ahora con todas estas infecciones? De todas esas personas que están guarecidas en los refugios. Yo quiero preguntarte, Zenén, sobre las subvenciones a los hospitales. ¿Ha mejorado esto? No, para nada. Todo lo contrario. Después de la ley, a los hospitales lo han dejado en una mayor orfandad. ¿Cuánto recibe el Moscoso, pues? 76 millones de pesos. 76 millones de pesos anual. Pero solamente los reciben hasta octubre. Después de ahí
los gobiernos se hacen los sordos, ¿eh? Y a los 2 no meses, llegan, a los 3 meses, a los no llegan. Después, los 3 últimos meses no llegan nunca. 7 millones. Si nada más llega 7 hasta millones. octubre, entonces no son 76 millones porque faltan 3 meses del año. Yo quiero hacer una... los papeles. Quiero hacerte una comparación. El hospital Mocoso Puello, el hospital de los pobres de la parte norte de la capital, recibe 7 millones mensuales. Sí, aproximadamente. ¿Cuánto recibe 6. un hospital autogestionario como el Ney Arialora, como el de los Alcarrizos o como el de Herrera? Yo te lo voy a decir en términos generales. Ellos andan todos cerca de entre los 300 y los 500. Miren cómo está la situación. Aproximadamente los hospitales de autogestión, que son aproximadamente unos 8 a 10, reciben cerca de 2.000 millones de pesos del presupuesto. Y los hospitales de la vieja red pública, que todavía sigue siendo así, apenas reciben 1.300. O sea, 2.000 a 8 hospitales de reciben casi 2.000 millones. Y los hospitales de la República apenas 1.300 millones. ¿Cuánto recibe la Plaza de la Salud? Más de 400 millones de pesos. ¿Y cuánto recibe el Morgan cuando estaba... El Morgan, 70 millones de pesos, 70, 77, parecido al Mocoso Puello. ¿Sabe qué significa Altagracia? Sí. Nada. El Cabral Ibáez, que es el que tiene más cama, apenas recibía 110 millones, mientras que el Marcelino Vélez estaba cerca de los 500 millones. Técnicamente el hospital más grande. Más grande. Yo digo del Caribe. Del Caribe. Debe ser más grande del Ustedes Caribe. pueden ver cuál es la situación. No le importa la salud de este gobierno, no le importa. La salud es un gran mercado persa. ¿Cuánto se está invirtiendo con referencia al PIB en la salud dominicana? Bueno, las aspiraciones, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Salud en el 2012, era que se invirtieran 3.8 todos los años. En el 2020 serían 4%, en el 2025 4.5% y en el 2030 un 5%. 5%. En este año debimos haber recibido alrededor de 118 millones de acuerdo a esa ley, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Salud. 118. Apenas el gobierno da alrededor de 83 mil millones de pesos. 83 millones. Pero, ¿qué cantidad llega a erogarse realmente? Ni el 75% se Eso eroga. incluye el agua que va junto con... Sí, eso incluye el agua, que son las transferencias de INAPA. ¿En qué por ciento estamos del PIB en este momento? A ciencia. Mira, el Colegio Médico establece que estamos en 1.8. Ellos insisten en que están en el 2.1. República Dominicana, en términos generales, según Magdalena Rate, o Rate, como se le quiera decir, que acaba de publicar un libro que se llama Salud, Visión de Futuro, 20 años después. República Dominicana es del país que en términos globales, privado y público, es de lo que menos invierte, 5.7. La inmensa mayoría anda cerca del 7% de la inversión del PIB en salud. Nosotros seguimos invirtiendo muy poco en salud, tanto en seguridad social, que es el 2.8, en otros países andan por el 7, como en la salud pública, que es, de acuerdo al Colegio Médico, es el 1.8. Es decir, muy poca cantidad. Y en esa circunstancia, mire, todo lo que ustedes ven que el gobierno hace en salud es eso, bulto, allante y movimiento. El gobierno acaba de dejar muchísimos hospitales con departamentos desmantelados, de los 1.800 médicos que canceló y no abrió concurso para reponerlos. Eso pasó en todos los sitios. El gobierno pensionó cerca de 1.800 médicos. Se había comprometido a pensionar cerca de 5.000. Pero no lo ha repuesto la inmensa mayoría. Esas plazas quedaron vacías. Sí, la inmensa mayoría. Esa plaza, que son la mayoría médicos especialistas. En la inmensa mayoría de los casos están vacíos. En los hospitales docentes. Hizo unos concursos famélicos ahí que... En los hospitales docentes de enseñanza se desmantelaron los departamentos de enseñanza. Ahora que eso más o menos se está corrigiendo, pero en el Mocoso Puello nos quedamos sin jefatura de enseñanza por un tiempo largo. Se desmanteló el departamento de gastro, se quedó sin jefe. Ya del mismo hospital eligieron uno por edad, no porque se hiciera un concurso. Es decir, el gobierno, los acuerdos que se firmaron en el año pasado, a mediados de año, con el Colegio Médico, el gobierno los ha violado todo. Ahora mismo el aumento llegó prorrateado, incompleto, más de 5.000 médicos sin el aumento que se... Es decir, este es un gobierno que no solamente ha irrespetado la estrategia que él mismo hizo, sino todos los acuerdos que hace. Pero la impresión que a uno le da también es de desorden. Sí, es de caos. Es de desorden porque hay cosas de esas que
que no tienen un costo económico, que no tienen una inversión. O sea, un concurso más, un concurso menos, no hay que hacer una creación. Era fondo disponible porque la plaza que existía sigue existiendo. Pero gente que, por ejemplo, estaba en la enseñanza. Zenén es un siempre está vinculado. ¿Tú sabes cuánto le pagan a un médico de enseñanza? ¿Cuánto le pagan a un médico por encima del salario? 3,000 pesos. 3,000 pesos por preparar a otro médico. ¿Tú estás entendiendo? Y ni así se cumple de forma cabal, señor, increíble. Bueno, hay cosas que nunca uno va a entender, pero por lo que digo. Pero yo creo, Altagracia, que ahí es que llega la labor social de estos tipos. A la gente hay que enseñarla a prevenir. Ya en lo que, ya el ciclón se fue, ¿no? La práctica que darán las lluvias. El problema es las aguas. La gente tenemos que insistir en la higiene con las personas, sobre todo en los mecanismos de higiene, en el lavado de las manos. ¿Qué hacer con el agua? Es hervir el agua lo que puedan o clorarla adecuadamente. Porque la mayoría de las enfermedades por el agua. Sí, por ahí que van a venir. Y la más temible de todas es la leptospira. Es la que te lleva a la gente al hospital y se mueren. Los pobres se mueren. Aquí hay una mortalidad enorme por leptospirosis. Como no la hay, yo creo, en muy pocos sitios del mundo. Yo estuve en COVID, nunca había nadie morirse de leptospira. Y le pregunté una vez a unos técnicos, a unos profesores que vinieron de Costa Rica, y dicen que en una década se murió uno de leptospira. Entonces, aquí se muere. Bueno, pero a lo mejor nos animamos y en vez de estar diciendo hoy todos los medios de comunicación que tienen publicidad oficial, que el presidente es bueno y que el presidente paró el ciclón, una verdadera apología. Hay una campaña para educar a la gente en higiene, que es lo que tú estás diciendo. Rijo dijo algo que a mí todavía me tiene medio confundido. Se gastaron más de 8,000 millones de pesos en publicidad y 2,300 en inversión. Y no hubo publicidad de esta naturaleza. Porque a publicidad prospectiva, proactiva, sobre la salud. Explícale a la gente, enséñale a la gente. Por Dios. La publicidad pero la publicidad es que... Pero eso no aporta para la reelección. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Zenén Cava.